pero no logro entrar, espérame. Pero todo es como de aquí a julio, ¿verdad? Solo junio. Ah, solo junio. Es que ella, porque las clases en la universidad ahorita. Interciclo. Interciclo. Entonces, le cambian prácticamente. Ahorita están dando las 7 de la noche. Buenos días, Marilú, buenos días. Marilú. Si nos hace la guardia, sí. Buenos días, Marilú. Buenos días, Marilú. Ana. Buenos días, Marilú, ¿cómo está? Gracias, soy de Betsy, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios. Aquí queriendo platicar un ratito con ustedes. Necesito hacerles una pregunta, pero solo usted ha entrado. Por eso no he compartido ahorita pantalla, porque necesito hablarles. Pero irán Ok. más. Esperamos. Esperamos que sí. Pero puedo adelantarle en lo que viene. Aquí está ya Miriam, que le acabo de hablar. Fíjese, Marilú, que yo doy clases en la Landívar. Y resulta que mi horario de clases es siempre en la noche, pero en el interciclo que empieza el otro lunes y que es todos los días, me afecta el horario de ustedes a esta hora. Y yo quiero preguntarles, como es virtual, a Miriam que es presencial, que era el problema más grande, pues él dice que ella no tiene problema, que lo que yo les proponía es en lugar de conectarse ahorita a las 10, se pudieran conectar a las 8. Ay, qué pena me da. Excelente. Excelente. De veras, Marilu, de veras. Sí, es que me partía mi mañana porque yo hago consultorías. Entonces, Ay, sí. ¡qué maravilla! Pues fíjese que he hecho distintos procesos, porque primero, aquí la iglesia la abren a veces más tarde de las 8. Entonces, don Héctor, que es el que abre la puerta, le dije yo hoy que si ustedes lo permitían, que si él me abría 8 menos cuarto, 8, todo, antes de las 8, ¿verdad?
para yo poder aquí arreglar el internet y todo, porque tengo que conectarme en muchas cosas para que puedan tener la clase. Y él me Ajá. dijo que sí, que no había problema. Luego ya lo hablé con Vero, que es la directora, ¿verdad? Y contarle ese problema que tenía, que la clase que tengo en la universidad es a esta hora. Entonces, yo no puedo darles, pues se me interpone con ustedes. Y pues me daba mucha pena, pero como la mayoría, gracias a Dios, son virtuales, pues yo dije, bueno, tengo la esperanza de que se les facilite a las 8 de la mañana. Porque Bueno, a veces yo creo que por ser a esta hora, muchas de ustedes tienen mandados que hacer y ya salen y ya no les da tiempo o algo, ¿verdad? En cambio, a las 8 tal vez es fácil. Bueno, son dos temas. A veces el problema de que es muy temprano y a veces el problema de que, no lo sé cómo. no, pero por mí está bien, no hay ningún problema. Gracias, Marilu. Y si no se conectaran las demás, ¿usted tiene contacto con algunas? No, fíjese que no las conozco. Ah, no las conocen. Sí, porque ahorita solo usted está y bueno, yo estoy esperando, ya estoy grabando porque iba a empezar rápido la clase, pero bueno, voy a empezar por respeto a ustedes dos. Si ella se puede preguntarles después o les mando un correo. Sí, si no se reúnen, pues voy a tener que hacer algo así. Hoy nos toca la sesión 7, ¿verdad? Sí, eso estoy viendo. Se La, llama la inerrancia. Ahora no la conozco, ve qué bueno. Bueno, lo que vimos la vez anterior era el tema de la inspiración en la Biblia, eso lo acabamos de ver, ¿sí? Y Miriam, sí, acabamos de ver. Que decía que teniendo el folleto en la página 55 dice, teniendo Sí. en cuenta que la inspiración bíblica es una acción o influjo positivo del Espíritu Santo sobre el autor humano, el Espíritu Santo es la causa principal de todo sentido y de toda sentencia en la Escritura. En consecuencia, es Dios quien obra en ellos y por ellos. Y todo lo que afirman los autores sagrados lo afirma el Espíritu Santo. Y eso lo dice Dei Verbum, ¿se recuerdan? Marilu, ¿usted tiene su Vaticano II? Ya me lo dieron, ¿Ya se lo dieron? hermana, y eso es lo que dice actualizado. ¡Ay, qué bueno! Entonces ya tiene el Vaticano y ya tiene el Catecismo. Sí, ese ya lo tengo. Perfecto. Entonces, no sé si quieren que vayamos viendo cómo se usa. Usted trajo, Miriam, su Vaticano y su Catecismo. Para que vayamos viendo y esperemos para mientras que las personas que van a entrar no pierdan la sesión número 7, su Catecismo. Muy bien. Entonces aquí tenemos los dos, el Vaticano y el Catecismo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Vaticano, nosotros estamos hablando de los documentos que pues que sacaron como tema de conclusión el Concilio Vaticano II. Y decíamos que llevan el nombre, los concilios van a llevar el nombre del lugar donde se hizo la reunión de papas, obispos, y en este caso, que es un concilio ecuménico, ecuménico quiere decir que aparte del papa, los cardenales y el obispo, habían también otras personas como patriarcas de la Iglesia de Oriente y como laicos, era ecuménico, o sea, un diálogo entre distintos cristianos, aunque no sean católicos. Ya. El patriarcado de Oriente es católico, pero si habla de concilio ecuménico Vaticano II, quiere decir que también se les invitó a otros movimientos cristianos que no son católicos.
para llegar a un consenso en el tema de la iglesia, de Cristo, porque hay temas principales en nuestra fe. Por ejemplo, desde nuestra fe trinitaria, ¿cómo debemos entender a los seres humanos y a nuestra propia humanidad? Entonces se llama antropología. ¿Cómo es la antropo? Es hombre. Y logos, tratado. Los cristianos tienen una antropología cristiana. ¿Cómo deben de entender al ser humano? Y obviamente lo entendemos como hijos de Dios, ¿verdad? Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, creación de Dios, y por el bautismo, hijos, y por tanto somos hermanos. Entonces, por Dios mismo, ¿verdad? Entonces hay una interpretación antropológica. Luego hay una interpretación también teológica, ¿verdad? O sea, ¿en qué Dios creemos? Porque no podemos creer en cualquier Dios, sino que tenemos a Jesucristo que nos revela cómo es Dios. Entonces tenemos todo el Antiguo Testamento y desde el Antiguo Testamento nosotros desde el Nuevo Testamento nosotros vamos entendiendo la revelación del Antiguo, ¿verdad? Que Jesús nos revela que Dios es amor y que es un Padre, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, esa revelación la hemos tenido en el Antiguo Testamento poquito, pero Jesús nos la enseña de una manera plena. Entonces, tenemos una interpretación antropológica, una interpretación teológica, o sea, de Dios, y también tenemos una interpretación eclesial, o sea, la iglesia. ¿Qué es la iglesia, verdad? Y la iglesia, pues somos todos nosotros. Pero no es el templo, somos nosotros, las comunidades, somos los creyentes que formamos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, esa es nuestra visión teológica. Entonces, cuando nosotros estudiamos la teología de nuestra fe, pues nosotros estudiamos el conocimiento o queremos conocer a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque tenemos una concepción trinitaria o una fe trinitaria. Cuando vemos la antropología desde nuestra fe trinitaria, es que vamos a ver a la humanidad que según lo que Dios revela en el Génesis es que fuimos creados a imagen y semejanza suya. Pero por el pecado perdemos la semejanza. Nunca perdemos la imagen, porque la imagen fue insuflada en nosotros. O sea, la dignidad de criaturas, de hijos, nunca la perdemos. Y eso lo tenemos bien claro en el hijo pródigo. Pródigo significa despilfarrador. Este hijo despilfarró el amor del padre, la herencia del padre y se fue lejos del padre. Pero cuando regresó por hambre, no regresó porque pensó en el dolor del padre, sino que más bien pensó en su propio sufrimiento y pensó en la casa de mi padre, pues hasta los criados se alimentan bien. Entonces voy a regresar a mi padre y le voy a decir que me acepte como un criado. Pero vemos que el padre lo recibió con una gran fiesta, como hijo, le puso un anillo, le puso sandalias, lo revistió con su amor, con una túnica, le mató el gran becerro de la fiesta, porque este hijo estaba muerto y había regresado al seno del Padre. Entonces Jesús nos revela que así es como nos ama el Padre. Y así nosotros tenemos que ir comprendiendo el Antiguo Testamento. Entonces vemos esa revelación y luego vemos la acción del Espíritu Santo que Jesús dice que tiene que regresar al Padre para que el Espíritu nos vaya capacitando en la comprensión y el conocimiento de Él. Entonces nosotros estudiamos a Dios de forma trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego estudiamos al ser humano en la antropología como
como criatura primero y después como hijos de Dios a través del bautismo por méritos de Cristo. Y después nosotros la iglesia. Y la iglesia la estudiamos pues como aquellos testigos, aquella comunidad apostólica que recibe la revelación de Cristo y la va transmitiendo. Si vamos a misa todos los domingos, por lo menos, vamos escuchando Hechos de los Apóstoles que nos va hablando de esa transmisión de la verdad, de la revelación dada por Cristo y cómo la va transmitiendo de generación en generación y por necesidades que van apareciendo en la iglesia, en las comunidades, ¿verdad? Pues, ¿se acuerdan ustedes? Hace poquito se leía de que ya la palabra de Dios había abarcado distintos lugares, ya no estaba solo en Palestina, ya había salido fuera de Palestina. Y entonces ya hay comunidades de griegos, ¿verdad? De otras culturas, y ya se empiezan a quejar porque dicen, bueno, los apóstoles pues solo ven por la gente de judía, pero aquí en Grecia también hay viudas, también hay huérfanos, también hay ancianos, y entonces llega la queja hasta la cabeza, ¿verdad? Pedro, Santiago, Juan, que en Hechos de los Apóstoles dice los pilares de las comunidades y que Pablo las está desarrollando también en toda esa parte de Grecia. Y entonces ellos dicen, sí, realmente nosotros nos vamos a dedicar a llevar el mensaje y entonces vamos a escoger a otras personas que ayuden al servicio, al diaconado, ¿verdad? Al diaconado. Diaconía es una palabra en griego que significa servicio. Y entonces eligen a 7 personas, entre ellas Esteban, y ahí están los nombres en Hechos de los Apóstoles de cada uno de ellos, que se van a dedicar, todos ellos griegos, pero acuérdense, el libro se llama Hechos de los Apóstoles, o sea, cómo los apóstoles van delegando y van surgiendo otros apóstoles, de tal manera que Pablo no conoció a Jesús histórico, sino tiene la experiencia de Jesús resucitado. Y entonces ahí vemos cómo Pablo, que ya está formando comunidades, mira que tiene la necesidad de ir a ponerse de acuerdo con los pilares, dice él, de la comunidad, que son Pedro, Santiago y Juan. Entonces dice los pilares de las comunidades. Y ese es el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Porque la palabra concilio es conciliar, llegar a un acuerdo. Entonces ahí tenemos el primer concilio de Jerusalén. A lo largo de toda la historia, desde ese concilio de Jerusalén hasta nuestros días, se han desarrollado distintos concilios que llevan el nombre del lugar donde se reúnen. Entonces tenemos el concilio de Nicea, el lugar donde se reunieron era Nicea. ¿Cómo? El Trento, con lo de Lutero, pues este concilio, y ese fue el concilio antes de Vaticano I y Vaticano II. O sea que hubo antes de Vaticano II un concilio que fue 100 años antes de Vaticano II. Y entonces, ¿qué manda? Pregunta, ¿se podría interpretar que a medida que van surgiendo los concilios, van revisando lo anterior, actualizando y modificando? Así es. Y aparte de eso, de que van actualizando y de alguna manera modifican, pero miren, no modifican el dato revelado. La revelación se mantiene porque es el tesoro de la fe. Lo que modifican son las tradiciones. Por ejemplo, cuando la misa era toda en latín, por ejemplo, el Concilio Vaticano pues piensa que mucha gente no entendía lo que estaba pasando en las celebraciones eucarísticas. Entonces, hacen todo un estudio, todas unas reuniones, pues los concilios no duran 3, 4 años, duran mucho tiempo, no duran un pequeño tiempo. De hecho, Vaticano II empezó en el año 64 y terminó en el 68. Lo convoca el
el Papa Juan XXIII, y el Papa Juan XXIII muere al año, no se ha terminado el concilio, y lo continúa Pablo VI. Por eso, el tercer Papa, que estuvo en el concilio, pero no estaba no era Papa, ¿verdad? Era Juan Pablo. Y segundo, porque antes de Juan Pablo II hubo un Juan Pablo I que murió al mes de ser Papa. Entonces tenían los nombres Juan Pablo, porque esto significaba que continuaban el concilio, pero ya en la práctica, en el pastoreo. Entonces llevaban las enseñanzas de Juan XXIII y de Pablo VI. Por eso se llama Juan Pablo I y Juan Pablo II. Entonces, ellos en reuniones y en pláticas y en consenso se ponen de acuerdo, por ejemplo, ¿qué es mejor? Por una parte, la misa en latín tenía su gran riqueza, su gran ceremonia, era una tradición preciosa, significaba que la iglesia católica quiere decir universal, tenía un solo idioma, que era el latín, ¿verdad? Pero el problema es que no todo el mundo estudiaba latín. Y entonces la gente del pueblo pues se quedaba sin entender la misa. Muchas de las personas que estudiábamos en colegios católicos, pues llevábamos la misa con un misal, y en el misal de un lado estaba la misa en latín y del otro lado estaba, pues en el caso nuestro, en español, y se llamaba, y el misal era para llevar la misa. Entonces, uno iba leyendo en español lo que el padre decía, y el padre estaba estaba mirando hacia el retablo, porque en el centro del retablo estaba el sagrario. Y entonces él no le podía dar la espalda al sagrario. Por eso, después de Vaticano II, porque antes no había un altar, una mesa no había, sino que esa se pone ya después de Vaticano II, y quitan del centro al sagrario, porque ya el sacerdote no iba a estar viendo al retablo, sino que iba a estar viendo al pueblo y no le podía dar la espalda al sagrario, porque ahí estaba Jesús. Entonces hacen todos esos cambios que son tradicionales, que son muy hermosos, pero que se busca el mayor entendimiento del misterio de Dios. Y todavía algunos, por lo menos algunas iglesias pequeñas todavía tienen el sagrario atrás. Sí. Siempre da la espalda. O sea, eso sí. Aceptado desde Juan Pablo II. Entonces, cuando todavía, pero ya son muchas, generalmente está en el retablo, porque a veces, por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, Santo Domingo, por ejemplo, que el retablo es precioso, entonces no van a destruir el sagrario que está ahí en medio, pero si ustedes se fijan, tienen al Santísimo en otro lugar, en otro lugarcito, ¿verdad? Igual pasa en catedral. En catedral el Santísimo está en otro lado. Tienen como, ¿cómo se llama? La capilla, dice, la capilla del Santísimo, la capilla de adoración, sí. Entonces, eso fue un cambio que se dio por Vaticano II. Entonces, van cambiando, muchos reaccionan, todavía hasta el día de hoy, que la misa en latín, pero eso era importante, era una tradición, tenía su riqueza, tenía su importancia, pero no es el dato revelado. O sea, en la Biblia no dice que la misa tenía que ser en latín. O sea, Jesús cuando habla en la última cena, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía, en primer lugar lo dice en arameo, pues Jesús hablaba arameo. Y luego cuando se escribe en griego, y a nosotros nos llega en español, y en otros lugares llegará otro idioma. O sea que el hecho de latín era decir que la iglesia, o sea, las comunidades todas dentro del globo terráqueo, usted iba a misa a China y usted lo entendía porque era en latín. Usted iba a la Alemania y la entendía porque era en latín. A cualquier lado donde usted iba a misa la entendía, pero si usted sabía latín, porque si no sabía latín no entendía tampoco. Y es que alguien argumentaba ahí abajo, así como usted dice, colegios católicos les daban ese libro, pero otras decían, no, pero en la iglesia no nos daban el libro. Entonces, era solo un estudio es que dice Miriam, bueno, pues ya lo estaban viendo en la clase allá también, dice,
y pues era un estudio que incluía en los colegios católicos. Porque acuérdense que en los colegios católicos era obligatorio la misa de los domingos y fiestas de guardar. O sea que cuando era el día de San José, el día de San Antón, los santos importantes, por decir así, pues había feriado. No había clases, pero sí había misa. Había que ir de misa vestido de gala y uno llevaba su misal, su madrileña, ¿verdad? Que se decía uno en la cabeza. Bueno, pues todos esos cambios, pero vean, esos cambios no son del dato revelado, esos son de tradiciones. ¿verdad? Ajá. Entonces son las tradiciones las que pueden cambiar y ahí es donde uno ve muchos problemas porque muchas personas se aferran a las tradiciones. Ahorita cuando ustedes oyen eso de los sínodos, hay muchas cosas que se quieren cambiar y algunos están a favor. ¿Se acuerdan de aquel? Bueno, tal vez no se acuerdan porque ustedes son jóvenes, pero había un anuncio de Chiclets Adams. ¿No se acuerdan de esos chicles? Sí, Que venían en una sí, cajita amarilla. Que el anuncio era de los que están en contra, de los que están a favor y en contra de los que están en contra. Pues algo así pasa ahorita que en la iglesia, que hay muchos que están en contra de los que están a favor y en contra de los que están en contra. Pero no es en relación a tradiciones, no tanto a la verdad revelada. Ok. Ahora, cuando sí entramos a un problema, es las ideologías. Por ejemplo, la ideología, el aborto es un tema y la eutanasia, esas son ideologías, no son pues no forman parte de una idea y tradición de la Iglesia Católica, sino la revelación dice que Dios es el principio de la vida y Él es el que da la vida y solo Él puede tomarla. Entonces ahí está el tema de que no se puede el aborto y no se puede la eutanasia como principio del Dios de vida, del Dios creador en el cual nosotros creemos, ¿verdad? Y antes, una persona que se suicidaba, pues automáticamente había muerto en pecado mortal, porque había osado quitarse la vida que solo a Dios le permitía. Pues porque incluso el católico no puede aceptar la pena de muerte, ni por mucho que haya hecho nadie, porque solo Dios da la vida, es el principio de Dios, dador de vida, dador y señor de vida, dice, ¿verdad? Entonces Él es vida y da la vida. Entonces, ese es un dato revelado. Entonces, cuando la iglesia se opone al aborto, se opone a la eutanasia, es porque cree en Dios vida. Ahora, en el concilio, pues entonces ya se repiensa el tema, por ejemplo, del suicidio. Y como una persona que se suicida no necesariamente se muere en el segundo. Se sabe en qué momento muere realmente, ¿verdad? Porque puede tener un proceso y en ese proceso se puede arrepentir, pero ya no puede retroceder al acto. Entonces, en todo eso, pues la iglesia entendió que ella no puede llegar a hacer un juicio de alguien que se fue al infierno. Por eso nadie puede decir, ni siquiera Judas Iscariote, la iglesia no puede saber si está, dónde está, ¿verdad? No puede estar condenado, no se sabe. Porque se sabe que él se arrepintió, pero también se sabe de que su arrepentimiento, en su dolor, en su arrepentimiento doloroso, él pensó que su pecado era más grande que el amor de Dios. Y eso no puede ser. Nunca nuestros actos van a ser más grandes que el amor de Dios. Ese es el tema cuando dice en el Evangelio que el pecado contra el Espíritu Santo no es perdonado. Pero ¿cuál es ese pecado? El considerar que mis actos son más grandes que el amor de Dios. Ya. Los que sea, eso no puede ser. Todos los actos, por malos que sean, Dios, en un momento de que la persona se arrepienta con todo el corazón y con toda el alma y con todo su ser y vuelva, Dios lo espera con los brazos abiertos. De eso es el tema de Jesús, de la encarnación. He venido por los enfermos, no por los sanos. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues el concilio puede cambiar esas tradiciones,
pero no puede cambiar el dato relevante. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuándo termina el concilio? O sea, se han hecho todas esas reuniones y cuando termina, pues se documenta y entonces salen los documentos por escrito. Y entonces veamos, aquí Miriam, si quiere véngase aquí conmigo para estar con su silla, con su silla. Entonces así estamos cerca, es que yo como vengo cargando con muchas cosas, entonces no traigo tanto. Entonces fíjese, aquí en su Biblia le dice, por ejemplo, aquí en su concilio, en los documentos conciliares, en primer lugar, fíjense pues, no sé si así está el suyo, Marilu, pero aquí en este aparece la primera página, que son los nombres de los documentos en español, en latín y su abreviatura, o sus siglas. Así lo Digo yo, cabal, dice uno Constituciones, Lumen Gentium, LG. Muy bien. Entonces, mire pues, entonces aquí está, este es como el índice. Y entonces en este índice usted va a notar, hay 4 constituciones: Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanto Concilium y Gaudium et Spes. Esos nombres son en latín y las siglas están puestas en latín. ¿Por qué? Porque los documentos originales se escribieron en latín. Luego se tradujeron a los distintos idiomas, pero originalmente es lo que hablábamos, ¿verdad? El idioma de la Iglesia Católica es el latín. Entonces, todos los documentos en primer momento van a salir en latín. Luego, para la comprensión de todos, se va a traducir. Entonces, se fijan ustedes que dice, por ejemplo, en español, Constitución dogmática sobre la Iglesia. Dogma. Cuando se está hablando de un dogma, se está hablando de una verdad que debe creerse. ¿Por qué? Porque quiere decir que la gente, las personas, tienen distintas creencias. Entonces, para unificar esas creencias, la Iglesia pone parámetros. O sea, cuando digo la Iglesia, estoy hablando del magisterio, ¿verdad? De la Iglesia. Y para eso es un concilio. Ponen parámetros para conciliar o llegar a un acuerdo, a una misma idea. O sea, todos tenemos que entender y creer esto de la misma manera. Entonces, en español, la Constitución es sobre la Iglesia. Entonces, si usted quiere saber algo de la Iglesia actual, entonces usted va a Lumen Gentium, o sea, todos los temas sobre la Iglesia. Y Lumen Gentium quiere decir luz de las gentes, es la traducción al español de ese lumen, luz, gentium, gentes, luz de las gentes. O sea, la Iglesia es eso, luz de la humanidad, sal y luz. Acuérdense que tenemos que ser sal y luz. Entonces, tenemos esa constitución. La palabra constitución nos tiene que hacer un recuerdo cuando tenemos nosotros la Constitución de Guatemala. Entonces, no se puede cambiar. Una constitución acuérdense, cuando se habla de golpe de Estado, no podemos permitir un golpe de Estado porque estos golpistas lo primero que quieren hacer es cambiar la Constitución. Entonces se perdió la democracia. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, por eso es que una Constitución es algo que no puede ser cambiado hasta que haya otro concilio, otras reuniones muy largas y lleguen a otro acuerdo y a otro consenso que permite el cambio. Entonces se da cuenta que hay 4 constituciones, 2 dogmáticas y 2 pastorales. Las dogmáticas son verdades de fe sobre la Iglesia y sobre la revelación, o sea, sobre la Biblia. Cada cosa que yo quiera saber de la Iglesia y de la revelación, o sea, de la Biblia, yo puedo ir a estas 2. A la divina revelación, Dei Verbum, Dei, divina, Verbum, palabra, revelación, ¿verdad? Entonces,
voy para la revelación. Y si quiero saber algo de la iglesia, voy a Lumen Gentium. Luego hay otras dos constituciones que no son dogmáticas, o sea que no tengo que creerlas, pero van a servir para el pastoreo. O sea, ¿verdad? Porque el Papa es un pastor, los obispos son pastores de las 10 diócesis y los párrocos son pastores de sus comunidades que tienen en la parroquia. Entonces, ¿sobre qué temas van a hablar estas constituciones pastorales? Sobre la liturgia. Entonces, esto es para nosotros, para que sepamos cómo la liturgia es el tema de la celebración, cómo celebramos nuestra fe. Cuando nosotros hablamos de liturgia es celebración de la fe. Cada sacramento es una celebración de la fe. El bautismo celebramos la fe cuando nacemos. La confirmación confirmamos la fe cuando ya tenemos un poquito más de conciencia. La penitencia, pues nosotros celebramos la fe y creemos cuando nos hemos apartado nosotros por voluntad propia o por libre albedrío, por uso mal de nuestra libertad, nos hemos apartado del amor de Dios y entonces la confesión nos vuelve como a rehabilitar nuevamente a nosotros. Dios nunca se ha apartado de nosotros, nosotros como el hijo pródigo nos hemos ido lejos. Entonces, sobre la Sagrada Liturgia en latín es Sacrosanctum Concilium, o sea, los santos concilios que han pues reflexionado sobre la liturgia. Y luego hay otra constitución pastoral que es sobre la iglesia y el mundo de hoy. O sea, ¿cómo debemos ser los cristianos en el mundo de hoy? Y eso se llama Gaudium et Spes, alegrías y esperanza. Eso no nos debe de faltar. Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros debemos saber que estamos fundamentadas en la gran noticia, en la buena noticia que Jesús nos ha transmitido. Y es que Dios es un Padre que nos ama. Eso nos debe sostener en momentos duros, difíciles, en circunstancias contradictorias, todo lo que pasa, nosotros que nos afecta, que nos quita la paz, nosotros tenemos que tratar de retornar donde estamos fundamentados, en la esperanza del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es un anuncio esperanzador? Porque en Cristo se cumplen todas las promesas que el Padre hizo en el Antiguo Testamento, en Cristo se cumplen, en la persona de Jesús. Y entonces si nosotros creemos en Cristo y en sus méritos, pues nosotros tenemos esperanza que hemos vencido el mal, porque Jesús la venció, que hemos vencido la muerte, tenemos la esperanza de regresar al Padre. Entonces no hay nada que nos quite esa confianza, esa fe, esa esperanza. Entonces por eso es Gaudium et Spes, alegría, gozo. Gaudium es gozo, ¿verdad? No es una alegría, sino es algo más profundo, gozos y esperanza. Después van, estas 4 constituciones es lo más importante del concilio. Luego pasan, también importantes, pero no tan importantes como las constituciones, los decretos. Y es, por ejemplo, los deberes de los obispos, los deberes y las misiones de los sacerdotes, la formación, cómo se deben formar los sacerdotes, cómo debe ser la vida religiosa, y luego lo que nos tiene que ver a nosotros, nuestro apostolado como laicos, seglares, luego cómo debe ser nuestra religión con las iglesias de Oriente, que también son católicas, cómo debe ser nuestra actividad misionera, cómo debe ser nuestro diálogo con todas las otras religiones, o más bien movimientos cristianos que no son católicos, los luteranos, los pentecostales, todos ellos, cómo debe ser nuestro diálogo. Obviamente no es de pleito, ¿verdad? Entonces, fíjense que los nombres, por ejemplo, los obispos, Christus Dominus, o sea, los que llevan pues la celebración de Cristo, ¿verdad? A todo el mundo, los sucesores de los apóstoles. Después la formación sacerdotal, optatam tutus,
Y entonces, a veces no nos dan estos nombres que tienen aquí, es que así empieza el decreto con esas dos palabras. Ya. Luego, por ejemplo, apostolado de los seglares, apostólica actuositate, o sea, el apostolado actual, o sea que así empieza el decreto escrito, ¿verdad? Entonces, el título va a ser con las dos primeras palabras con las que empieza el escrito. Luego la misión de la iglesia, adyentes, a las gentes, a los pueblos, cómo hay que llegarle a los pueblos. El ecumenismo, unitatis redentigratium, o sea, la unidad redentora. Luego, los medios de comunicación que están al servicio de la iglesia, cuando tenemos, por ejemplo, WTN, sí, las radios, todos esos, pues entonces es intermédica. O sea, cómo la iglesia también utiliza los medios de comunicación para llevar el evangelio. Después, sobre la libertad religiosa, dignitatis humani, que es la dignidad humana, que es la libertad, el don que Dios nos ha dado. Entonces, pero el decreto termina con medios de comunicación. Después vienen 3 declaraciones. Es esta la libertad religiosa, la educación de los jóvenes y sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas. Cristianas, dice aquí. Aquí dice no cristianas. No cristianas, sí, yo sé que es no cristianas porque cristianas es ecumenismo y no cristianas es diálogo interreligioso. Ya. Aquí hay un error, miren, con las religiones no cristianas. Falta el no. Sí, el mío sí lo tiene. Muy bien, Mayu. Bueno, entonces así es el índice y así. Y luego ustedes pueden leer aquí que es un concilio y cómo lleva el nombre y luego va a ir explicando distintas realidades del concilio, que no es un congreso internacional. Bueno, aquí les va dando distintas ideas de los concilios para que nosotros vayamos entendiendo. Y les va explicando también lo que yo les acabo de decir, que son las constituciones, sí. Pero miren, aquí les va dando este breve comentario de lo que yo les acabo de decir, las 4 constituciones, 9 decretos, 3 declaraciones, y les va diciendo cuándo fueron escritos estas constituciones. Este concilio, este documento, este resumen de documento está muy bueno, y es el mismo que usted tiene, ¿verdad, Marilu? Sí, y aquí va por fecha, según esto que estoy viendo, hay 21 concilios. Han habido 21 concilios. Ahí está, perfecto. Todo eso les voy a dejar de tema, de que lean un poquito, para que vayan entendiendo cada uno qué son los decretos. Aquí les van dando la importancia de los concilios, lo que usted estaba diciendo, quienes han asistido. Y luego ya empiezan los numerales y empiezan con el objetivo del concilio. Y se fijan, los números en negrita que están ahí bien fuerte, ya son los numerales que van desarrollando desde la convocación del concilio. Pero luego ya empieza la constitución dogmática de la iglesia. Entonces, esta constitución está dividida en capítulos. Y el primer capítulo habla sobre el misterio de la iglesia. Eso es para que ustedes lo vayan ojeando. Ese capítulo que está hablando del misterio de la iglesia, está hablando qué es la iglesia como misterio, capítulo 1. Luego pasa al capítulo 2 y ya va a hablar del pueblo de Dios, cómo está formado el pueblo de Dios. Y luego siguen los numerales. Si ustedes van, empezó en el 1 y siguen, ya vamos por el 25, 27, ya van 2 capítulos, pero ya pasó el 3. Y el 3, a ver, está aquí, es cómo es la jerarquía de la iglesia y de los obispos. El capítulo 3,
Luego el capítulo 4, los laicos, cómo estamos formados, qué debemos hacer. Luego el quinto, la vocación y o sea, la iglesia, su vocación es ser santa. Ese tema de conversión en Cuaresma, en Adviento, es para que vayamos cambiando. ¿Para qué? Pues no para ser mejor que nadie, sino para poder retornar a la gente, ¿verdad? Entonces, y luego, pues ahí llega el capítulo 6, los religiosos. Entonces, todo está hablando de la iglesia, cómo está conformada. Y por último, el capítulo 7, el capítulo 8, entonces estamos en el 6, los religiosos. El 7 es la iglesia peregrina que se une a la iglesia celestial, o sea, la comunión de los santos. Y luego el 8 tiene que ver con la bienaventurada Virgen María. Casi todas las constituciones terminan con María. Y entonces al terminar, pues se dieron cuenta que los numerales van así, en forma progresiva, no empieza cada capítulo con el número 1 y luego pues ya termina con el culto a María y ya empiezan las notificaciones que van a dar explicaciones del numeral 1, del numeral 2, algunas explicaciones ahí. Y luego pasa a la otra constitución. Entonces, va en orden de importancia. Primero están las 4 constituciones, después van los 9 decretos y después van las 3 declaraciones. Ese es el grado de importancia y aquí lo tienen explicado ustedes en el manual. ¿Sí? Otra pregunta. Yo tengo que esta primera constitución tiene 69 puntos, 69 capítulos. 69 números. Sí, 69 numerales. Ajá. ¿Por qué capítulos? Ya vimos que tiene solo 8, solo 9. 8, no, 9, sí, con el de la Virgen. La Virgen es el último. Tiene 9 capítulos. 9 capítulos y 69 numerales. Ajá, así es. Ok, este es el mío. Okay. Sí, este es este también. Termina en el culto a la bienaventurada Virgen en la iglesia y termina con el número 69. María, Sí. signo de esperanza, ¿cierto? Para el pueblo peregrinante. Ahí termina. El mío tiene todavía en la página 111 que dice de las actas del Santo Concilio Ecuménico Vaticano II. Ah, no, esta ya no tiene eso, o creo que sí. Dice notificaciones. Sí, ha de ser notificaciones. Hechas por el excelentísimo secretario general Eso. Son notificaciones, o sea, notas explicativas. Ok. Y ahí entonces está explicando el numeral 1, el numeral 2, por algunas cosas que necesita explicar. Y luego ya entra a la segunda constitución. Sí. Entonces es constitución dogmática sobre la divina revelación. Y entonces primero va como preámbulo y luego empieza el capítulo 1 y ahí van viendo ustedes. Fíjense que si usted se va al final de Vaticano, va a tener el índice con las páginas. Entonces, lo único que usted tiene que tomar en cuenta son varias cosas con Vaticano. Primero, ver las siglas, porque a veces no le va a aparecer el nombre. Por ejemplo, aquí en el material que tienen de apoyo, en el manual que tienen, no les aparece el nombre, les aparecen las siglas. Y las siglas le van a aparecer en latín, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tener cuando están leyendo su manual, tienen su Vaticano. Y si les aparece una sigla, primero la buscan en la parte de adelante. Ya. Vimos que estaban las abreviaturas. Y luego, cuando ya sepan el nombre, entonces se van al índice. Y entonces ven en español y ahí no les aparece la sigla, solo le aparece el nombre. Misterio de la Iglesia. Eso va en la página 13. Sobre el pueblo. Ahí están los 8 capítulos y están las páginas donde están los capítulos. ¿Sí? Entonces tienen el índice y eso les ayuda un montón.
Al final, pues ya solamente hay un breve, pues como clausura de concilio y todo está ahí en la página. Bueno, esto es todos los documentos, todo lo de que se desarrolló durante 3 años y medio, casi 4, que duró el Concilio Vaticano II de 1964 a 1968. Y ahí está con las fechas, o sea, es toda la documentación del concilio. Ahora, este concilio, pues se desarrolló en el Vaticano. Y para ponerlo en práctica, en cada continente hay un colegio, no, es una conferencia episcopal. La nuestra se llama el CELAM, o sea, Conferencia Episcopal de Latinoamérica. O sea, es conferencia de obispos, episcopal quiere decir de obispos de América Latina. Entonces, esto se le dio a los obispos. Y los obispos de cada continente tenían que ponerlo en la práctica de acuerdo a su propia realidad del continente. Latinoamérica es diferente a Europa, y es diferente a Asia, y es diferente a África, y es diferente a Australia. Son continentes diversos. Entonces, la conferencia, o sea, la reunión de obispos, tiene que poner en práctica este concilio. Entonces, en América Latina hubo, la conferencia hizo 5 reuniones. La primera fue en Río de Janeiro, la segunda fue en Medellín, la otra fue en Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. ¿Cómo se llamaron esas? Fueron las conferencias episcopales de Aparecida, de Medellín, y esos son documentos para actualizar eso en cada continente. ¿Aparecida no era la de Brasil? Sí, pero hubo otra en Brasil que fue en Río de Janeiro. Fue la primera conferencia que hubo de reunión de obispos donde no llega el Papa. O sea, no es un concilio, sino es una conferencia episcopal, o sea, una reunión de obispos que se reúnen en un lugar para tocar un tema del concilio para ponerlo en práctica en el continente. Entonces nosotros tenemos 5 conferencias: Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, que fue la última. Entonces, para que se den cuenta que además de la Sagrada Escritura, que nosotros estamos viendo el desarrollo, cómo hay que entenderlo, cómo el magisterio de la Iglesia nos ayuda a la práctica del tema revelado con los concilios y luego con las conferencias episcopales. Casi como uno lee los documentos, ¿verdad? Y luego de este concilio y de las conferencias episcopales sale el catecismo. Y el catecismo de la Iglesia ya no nos da tiempo de hacer todo el desarrollo, pero lo vamos a terminar la semana entrante. Hoy solo usted se conectó, Marilu. No sé qué voy a hacer con el demás grupo. Será, como usted dice, un correo o un aviso en el chat, ¿verdad? Es cierto, sí. Y también, pues, puede decirte que yo estoy de acuerdo que sea a las 8, a ver qué pasa. Gracias, Marilu. Voy a decir que usted y Miriam están de acuerdo porque se les facilita el horario más temprano. Sí. Para no cortar el día. Así es que le agradezco muchísimo que su presencia. Espero que ayer hayan disfrutado mucho el Día de la Madre, que hayan pasado un lindo día. Muy felicidad. Mire una curiosidad, Betsy. ¿Qué manda? ¿Qué clases da en la Landívar? ¿Usted da clases en la Landívar también? Sí, hace muchos años. Yo estoy en el comité de ética, en la decanatura con Edgar López. Pues el tema de ética
Creo que también lo maneja la Facultad de Teología, ¿sí? Usted está en la Facultad de Teología. Yo soy de la Facultad de Teología, ¿sí? Yo estaba, el año pasado yo estuve interesada en sacar la maestría, pero ya nunca me respondieron. ¿Pero qué estudió usted? Yo soy administradora, licenciatura en Administración de Empresas de la San Carlos, maestría de la Marroquín en Desarrollo Humano. Ajá. ¿Y usted quiere sacar una maestría en qué? En la Landívar. ¿Tiene maestría en teología o es licenciatura? Va a ver, por eso le estoy preguntando, porque el año entrante se va a abrir una maestría en teología. Por eso le estoy preguntando. Y le puedo dar el teléfono de María de la Luz para que se ponga de acuerdo con ella, que es la que está preparando todos los temas de la maestría. Excelente, pero aunque yo no tenga la licenciatura en teología, puedo estudiar la maestría por tener maestría. Por supuesto, le hacen evaluaciones. Aparte de eso, va a ser virtual. Excelente, la vida me entusiasma. Le voy a pasar al chat el contacto de María de la Luz. Vale, muchísimas gracias. Vaya Marilu, un abrazo, que estén bien. Y primero Dios, nos seguimos viendo entonces la próxima semana a las 8. ¿Tarea? Pero no solo Tarea leer solo Vaticano porque no avancé en la sesión de hoy. Saludos, Miriam, y feliz día y fin de semana a las 2. Gracias, Gracias, Marilu. Un abrazo. Cuídense.